Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos permites poder estudiar tu santa palabra. Amén. Te pedimos que nos des sabiduría para poder discernirla y que tu pueblo pueda quedar claro respecto a este importante tema. Amén. Bendícelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que nos concentremos, hermanos, porque yo creo que este es uno de los temas más difíciles que vamos a estudiar y necesito que tengamos una mente clara y que estemos siguiendo la hilación del tema. Vamos a estudiar 3 fases o 3 etapas de la bestia. Así se llama el tema, las 3 fases de la bestia. Apocalipsis 13:8 dice: si ustedes notan, la bestia tiene 3 etapas. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. ¿Cuántas etapas son? 3. La bestia que era, no es y está para subir del abismo. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Cuántas etapas se repiten? 3. La bestia que era, no es y será. Vamos a ver qué significa esta terminología simbólica. ¿Quién es la bestia? ¿O de qué bestia se está hablando aquí? Es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13. Todas las características cuadran que esta bestia representa al sistema papal. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13? El sistema papal. Por falta de tiempo no podemos analizar las características, pero todas las características cuadran que la bestia es el sistema papal, que en Daniel 7 es lo mismo que el cuerno pequeño. Entonces, aquí Juan dice que la bestia tiene 3 etapas. La bestia que era, no es y será. Y cuando será, es lo mismo que significa está para subir del abismo e ir a ¿qué? A perdición. Ahora, vamos a profundizar en estas 3 etapas. Como adventistas necesitamos conocer estas 3 etapas para que cuando suceda esto podamos captar el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver la primera etapa, que sería, ¿cuál etapa? La bestia que era. ¿Está conmigo? O sea, vamos a estudiar profecía aquí. La bestia que era. ¿Cuál etapa es esa? ¿O qué periodo de la bestia es esa? Allí se habla o se enfatiza el periodo de supremacía papal. Es cuando era, o sea, estaba en acción la bestia. ¿Y cuándo es que era? Cuando mataba y perseguía a los santos. ¿Por cuánto tiempo la bestia persiguió a los santos? Apocalipsis capítulo 13, ahí nos dice, versículo 5,
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Si usted multiplica 42 meses por 30, que es el mes judío, tiene 30 días, 42 por 30 le va a dar 1260 días. Pero como en profecía, un día equivale a un año, esto debe interpretarse los 42 meses como ¿cuánto? 1260 años de acción de la bestia. Que en Daniel 7:25 se le llama a este periodo de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. A Daniel 7:25 dice el profeta, hablando del cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Es lo mismo que hablar grandes cosas y blasfemias. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Durante este periodo, ¿qué hacía el cuerno pequeño? Quebrantaba a los santos del Altísimo, que significa perseguir y matar a los santos del Altísimo. ¿Cuándo empezó este periodo profético y cuándo terminó? De acción de la bestia, que es el periodo cuando la bestia era. Estos 1260 días o años comenzaron desde que el momento en que empezó a perseguir el cuerno pequeño o la bestia, que inician en el año 538 y culminan en el año de 1798. Exactamente fueron 1260 años de persecución papal, lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Es donde la iglesia tuvo que huir al desierto. Apocalipsis capítulo 12 habla cómo la iglesia fue perseguida por este sistema. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por ¿cuánto tiempo? 1260 días. ¿Qué periodo es eso? Donde la iglesia fue sustentada. Durante el periodo de ¿qué? De la Inquisición, producida por ¿qué sistema? Por el papado. Versículo 14 nos dice ese mismo periodo de tiempo, pero con diferentes palabras. Versículo 14 de Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de ¿qué? De un tiempo. Es el mismo periodo, pero con diferentes palabras. Este periodo de hegemonía papal tiene diferentes nombres, pero es el mismo periodo. 42 meses, 1260 días, tiempo y mitad de un tiempo, que es lo mismo 1260 días. Ahora, ¿qué pasó durante ese periodo? El profeta Daniel dice en Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, es porque la bestia estaba en acción, mataba, perseguía al pueblo de Dios. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunto, ¿el cuerno pequeño y la bestia vencía a los santos? Sí, porque los mataba. ¿Saben, hermanos, aproximadamente cuántos cristianos murieron durante el periodo de la Inquisición papal? Más de 100 millones de cristianos en manos del poder papal, usando al poder civil. Apocalipsis 17:6, Juan ve la ramera, y la ve ¿de qué manera?
Apocalipsis 17:6 dice: y vi a la mujer ebria con la sangre de los y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan se queda espantado al ver cómo este sistema mataba y perseguía al pueblo de Dios, porque este sistema estaba en acción durante los 1260 días. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 52. En el siglo VI, el papado concluyó para afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado su lugar al papado. El dragón le dio su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia, porque Roma le dio su poder ¿a quién? Al papado. Y dice lo siguiente: entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Exactamente, hermanos, fueron 1260 años, casi 1260 años, porque la persecución terminó antes, porque Jesús había dicho que si los días no fuesen acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. ¿Qué periodo es esto de la bestia? La bestia que era. Esa es la primera fase de la bestia. Ahora, ¿cuál es la segunda fase? No es. Tendría que ser la fase no es. ¿Qué significa la frase no es? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La frase no es tiene que ver con la primera parte del versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. A la bestia se le suministró una herida de muerte. ¿Qué significa esta herida? Si ustedes notan el versículo 9 y 10, esta herida se le suministró ¿con qué clase de arma? El que tiene oídos para oír, oiga. Versículos 9 y 10. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. Ahora, vámonos al versículo 14 de Apocalipsis 13. Ahí nos dice con qué instrumento se le dio la herida a la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Con qué se le suministró la herida de muerte a la bestia en una de sus cabezas? Con una espada. Ahora, ¿qué simboliza en la Biblia la palabra espada? Porque el versículo 10 dice que el que lleva a cautividad va a cautividad, y el que mata a espada debe ser muerto. Significa que esta bestia, ¿con qué instrumento mataba durante el periodo que era? Usaba también ¿qué? La espada. Pero queremos descubrir qué simbolismo tiene la espada en las profecías. La espada tiene dos significados. El primer significado es que representa a la palabra de Dios. Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y más cortante que todo que una espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué se comparan las escrituras aquí? A una espada. ¿Podríamos decir de que la bestia usaba la Biblia para matar? O sea que la bestia agarraba la Biblia y le pegaba a la gente con la cabeza así. ¿Ah? No creo. Tendríamos que buscar otra aplicación para el símbolo, porque los símbolos son líquidos dependiendo del contexto. ¿Sabe a qué se le llama espada también en la Biblia? Romanos capítulo 13. Versículo 1 al 4. El apóstol Pablo habla de la autoridad que tiene el poder civil. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue diciendo el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza ¿de qué? De ella. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada. ¿Captaron? ¿Quién lleva la espada? El poder civil. ¿Para qué la usa? Para castigar al que hace lo malo. Y este símbolo sí es correcto aplicarlo a la bestia. El poder civil ha sido puesto por Dios para hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla. Noten lo que dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está citando los mandamientos de la segunda tabla. El poder civil, ¿qué esfera debe de gobernar? Hacer que se cumplan ¿cuáles mandamientos? Los de la segunda tabla. El poder civil no se debe de meter en los mandamientos de la primera tabla, porque esa no es la esfera. Cuando el poder civil se mete donde no le corresponde, eso es una amalgama ilícita. Igual la iglesia no se debe de meter en asuntos políticos. Debe estar separada del poder civil, la iglesia. Aquí vemos de que la bestia para matar durante el periodo que era, usaba la espada. En otras palabras, ¿usaba a quién? Al poder civil. Porque la iglesia durante el periodo que era se mezcló con el poder civil para matar a quién? A los herejes. Y quiero hacer una aclaración. Durante el periodo de la Edad Media, el papado no mataba a la gente, o los sacerdotes y los obispos no mataban a la gente con sus propias manos, sino que solo daban la orden para que el poder civil ¿qué? Matara a los cristianos. Porque la iglesia se unió con el poder civil. Y cuando la iglesia se une con el poder civil, es que viene una persecución para los que se oponen. ¿Saben de que este método siempre lo ha usado el diablo? En los tiempos de Jesús, para matar a Jesús, ¿saben qué hicieron los judíos? Como los judíos eran esclavos de Roma en ese tiempo,
los fariseos no podían dar una orden para matar al Mesías. Así que lo que hicieron es levantar falsos testimonios y buscar la ayuda de ¿quién? Del poder romano, para que Roma diera un decreto civil para matar ¿a quién? A Cristo. Vimos que los judíos buscaron la ayuda del poder civil para matar al pueblo de Dios y especialmente a Cristo. Esto pasó durante la Edad Media. La iglesia usó el poder civil para matar a los cristianos. Significa que el poder civil o esa espada que usaba la bestia para matar, esa misma espada se le volcó a la bestia y esa misma espada le suministró una herida en una de las cabezas. ¿Cuándo se cumplió esto? De esta herida de muerte. Se cumplió, hermanos, cuando la Revolución Francesa, en el año de 1798, llevó cautivo al Papa Pío VI a la hora de estar celebrando una misa en la Basílica de San Pedro. La historia dice que el Papa Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario de pontificiado. Napoleón Bonaparte mandó a Alexandre Beltier para que botara a hachazos la Basílica de San Pedro, las puertas de la Basílica de San Pedro. Y fue llevado cautivo el Papa y un año después murió en Francia. La misma espada que el papado usaba para matar, esa misma espada se le volcó para darle una herida de muerte. Saben de que la historia dice que el papado reconocía a Francia como la hija predilecta. El papado usaba a Francia, al poder civil de Francia, para matar a los cristianos durante la Edad Media. Solamente, hermano, la Revolución Francesa, por orden del papado, mató más de 50.000 cristianos que vivían alrededor de las provincias de Francia. Entre ellos estaban los albigenses, los hugonotes, los cuáqueros. Se cree que estos eran cristianos que se oponían a la tiranía de Roma y se cree que estos eran guardadores del sábado y practicaban la reforma pro salud. El papado mandó a Francia, al ejército francés, para hacer una gran masacre, lo que se le conoce como la gran masacre de San Bartolomé. Eso lo registra el conflicto de los siglos. O sea, la iglesia usaba al poder civil para matar a los herejes que se oponían al dogma católico. Y esa misma espada le suministró una herida a la bestia. ¿Y cuándo se cumplió eso? En el año de 1798, la Revolución Francesa mató a Pío VI. Y eso está registrado hasta en la historia secular. Usted se mete a internet y va a ver quién fue Pío VI. Y la historia registra que fue la Revolución Francesa comandada por Napoleón Bonaparte, que llevó cautivo al Papa Pío VI y un año después murió en Francia. Se cumplió lo que la profecía decía, la bestia se le suministró una herida en una de sus cabezas. Y se cumplió lo que decía la Biblia, la profecía, la bestia no es, dejó de ser, porque se le terminó la supremacía papal y se le suministró una herida de muerte. Observen cómo dice Conflicto de los Siglos, página 434. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo 3 años y medio, o 1260 días, de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debería oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces, el papa fue llevado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva a cautividad, va a cautiverio. Así como el papado cautivaba al pueblo de Dios, así fue cautivado este sistema, matando al Papa Pío VI, hizo que cesaran las persecuciones de la Edad Media. Y la bestia
se le dio una herida de muerte. ¿Qué periodo es ese, hermanos? No es. Entonces, si no es, ¿quién es? Si no es, ¿quién es? Si seguimos la secuencia profética, si la bestia ya no es, entonces ¿quién es? ¿Quién le suministró la herida? ¿Quién le suministró la herida? Francia. Entonces, ¿quién es entonces? Francia. O sea, no es el papado herido. Entonces, ¿quién es entonces? Francia. ¿Están conmigo, hermanos? Porque fue el sistema que le suministró ¿qué? La herida de muerte. Ese es el periodo no es. La tercera fase, ¿cuál es? La bestia será, que es lo mismo, está para subir ¿qué? Del abismo e ir a ¿qué? A perdición. ¿Qué aspecto de la profecía tiene que ver con la palabra será? En el versículo 3 de Apocalipsis 13, que es la segunda parte del versículo, dice lo siguiente: si la bestia tuvo una herida de muerte, ¿significa que esta bestia tarde o temprano tendrá que resucitar? ¿Y se le sanará su herida? Sí, mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 3. La segunda parte. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando sea sanada, ¿qué pasará? Toda la tierra irá en pos de la bestia o se maravillará. ¿Qué significa que la herida se le sana? Significa que volverá a recobrar el poder que tuvo ¿a dónde? Durante su supremacía. Pregunto, adventistas, pongan atención a lo que voy a decir, no se distraigan. ¿Ya se le sanó la herida a la bestia? ¿Ya se le sanó? Según lo que estamos estudiando. Lo acabo de decir y ya se le olvidó. ¿Ya se le sanó la herida? No están siguiéndome, qué tremendo, hermanos. No están siguiéndome lo que estamos estudiando. ¿Qué significa sanarse? ¿Que volverá a recobrar qué? El poder de perseguir. ¿Ya se le sanó? ¿Ya se le sanó? No, porque ¿a cuántos han matado? Adventistas, ¿ya lo mataron a usted? ¿Ah? ¿Lo vienen a perseguir porque estamos aquí reunidos? No. Entonces no se le ha sanado. ¿Pero por qué dice que ya se le ha sanado si les estoy explicando? ¿Qué significa sanarse? Que volverá a recobrar ¿qué? Su supremacía. Y cuando suceda eso, empezará otra vez ¿qué? La persecución igual como en la Edad Media. Y la pregunta que le hice, ¿ya se le sanó la herida? No. ¿En qué aspecto estamos todavía entonces de la bestia? No es. ¿Están conmigo? Ahora, cuando usted se da una herida, hermanos, ¿qué sucede? Empieza a sangrar. Pero con el tiempo, esa herida va a ir ¿qué? Cicatrizándose. Podemos decir de que a la bestia ya falta poco para que le sane ¿qué? La herida. Ya falta poco. Estamos palpando cómo se están viendo movimientos ecuménicos en pro a la unidad y para que se decrete un decreto dominical. Porque la sanación de la herida tiene que ver con decretar leyes en contra de las leyes de Dios. Ahora, ¿cuándo es que le va a sanar la herida a la bestia? Y se cumplirá la frase será. ¿Cuándo? ¿O qué sistema o qué nación le ayudará a la bestia a que sane por completo su herida?
En Apocalipsis 13 hay dos bestias. La primera bestia vemos que es el papado. La segunda bestia, que la encontramos desde el versículo 11 hasta el 17, cuadra con las características con qué nación. Los Estados Unidos de Norteamérica. La profecía nos dice claramente que la nación que ayudará a que al papado se le sane la herida por completo será la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. No hay mejor símbolo para identificar a la nación cuyos principios son la separación de la iglesia y Estado, pero que al final de la historia, según la profecía, dice que hablará como dragón, irá en contra de sus principios, unirá a la iglesia con el Estado, y los que se opongan, eso acarreará ¿qué? Persecución. Va a haber otra vez una unión ilícita de iglesia y Estado. Notemos algunos versos que caracterizan a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y vamos a notar que esta bestia segunda, todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba pero hablaba como dragón. ¿Qué son los cuernos como de cordero? En la Biblia, hermano, los cuernos representan reinos. O sea, esta es una nación, una bestia que está compuesta ¿de cuántos reinos? De 2 reinos. Pero esta bestia dice que tiene cuernos como de cordero. En la Biblia los símbolos son líquidos. Más de 27 veces el cordero en Apocalipsis representa a Jesús, excepto esta vez. Pero dice que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que esta bestia tiene características cristianas, porque el cordero representa ¿a quién? Cristo. En otras palabras, esta bestia enseña 2 principios que Cristo enseñó cuando anduvo aquí en esta tierra. ¿Y cuáles son los 2 principios que enseñó? Que la iglesia debería estar separada del Estado. Cuando dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo dice en Romanos 13 que a César debemos de pagarle el impuesto, al poder civil debemos de pagarle el impuesto y el tributo, y a Dios le devolvemos el ¿qué? El diezmo. No debe ser al revés, como decir, bueno, yo a la iglesia voy a pagar el impuesto y a César le voy a dar los diezmos, al poder civil. No. Ambos reinos son puestos por Dios, el poder civil en su esfera y la iglesia en su esfera. ¿Son buenos los gobiernos políticos? Sí. ¿Las leyes son buenas? Sí. ¿Quién las ha puesto según Pablo? Dios. ¿Quién ha establecido la iglesia? Dios. ¿Deben estar unidas o separadas? Separadas. Un ejemplo, cuando un hermano no diezma, ¿qué es lo que hace la iglesia? Lo saca allá afuera y le pega un balazo. ¿Ah? ¿No? Porque la iglesia no se debe meter en asuntos políticos. Eso de castigar a alguien porque infringe una ley, ya sea robar, matar o hacer un delito, si César quiere o el poder civil quiere, puede poner una pena de muerte. Está en su libre albedrío, porque esa autoridad Dios se la ha dado. Y saben, hermanos, voy a meterme en un poquito para que hagan un paréntesis. En algunos países hay pena de muerte para pecados capitales. Pregunto, ¿es pecado eso? ¿Que el poder civil haga eso? No, no es pecado. Inclusive en el pueblo de Israel, ¿sabían ustedes que había la pena civil para pecados capitales? Esa autoridad Dios se la ha dado al poder civil, de castigar a los que infringen la ley. Pero la iglesia no debe de apoyar eso. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, como iglesia no podemos nosotros aprobar una pena de muerte, porque esa no es nuestra esfera. ¿Me estoy dando a explicar?
Si el poder civil lo quiere hacer, que lo haga, porque esa es la esfera que Dios le ha dado. Pero la iglesia no debe de meterse en asuntos civiles y políticos. En otras palabras, hermanos, lo que quiero explicar es de que la iglesia debe estar lo más que pueda separado de asuntos políticos y civiles. Por eso es que, hermanos, yo me da una gran lástima y una gran decepción que hermanos que supuestamente conocen la Biblia andan metidos en cosas políticas y aún hacen hasta propaganda en los púlpitos, haciéndole propaganda a partidos políticos. La iglesia no debe meterse en asuntos políticos, ni tiene que andar metida en nada, ni haciéndole propaganda a partidos políticos. Porque nuestro reino es celestial, no terrenal. César allá y la iglesia aquí, separado. Al final de la historia, hermanos, esta separación de iglesia y Estado se va a aniquilar. Y cuando suceda esto, la Biblia dice que esta bestia con cuernos de cordero empezará a hablar como dragón. Irá en contra de su profesión, porque es como tiene cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo habla como a dragón. Y al hablar como dragón, mire qué es lo que hace. Versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí dice que hace. Esa palabra hace es un imperativo, o sea que por la fuerza. Esta bestia hace que todos los moradores de la tierra adoren ¿a quién? O sea, esta bestia segunda nada hace para sí mismo. Todo lo que hace, ¿lo hace para qué? Para que el mundo adore ¿a quién? Al papado. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cuando suceda esto, hermanos, ¿qué pasará? Es que a la bestia primera se le habrá sanado ¿qué? Su herida por completo. Porque aquí dice que la segunda bestia hace por la fuerza, impone por la fuerza. ¿Y qué es lo que impone? Leyes civiles, porque mire cómo dice el versículo 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Pregunta, hermano, esa palabra hiciese matar es por la fuerza, imperativo. ¿Cómo sabemos de que aquí está implícito leyes de Dios y leyes de los hombres? Porque al final de la historia el conflicto final va a ser leyes de Dios y leyes de los hombres. Depende qué ley obedezca usted, va a tener el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿De dónde viene este simbolismo, hermanos? Solo hay una parte en la Biblia donde se levantó una imagen y aquel que no la adorase iba a ser ¿qué? Echado en el horno de fuego, y eso lo encontramos en Daniel 3. Si ustedes notan, hermanos, esta segunda bestia se mete con qué tabla de la ley. Con la primera, que dice no te harás imágenes y no tendrás dioses. El poder civil, ¿Dios lo ha puesto para que se meta con la primera tabla? No. Según Pablo, ¿cuál es la esfera del poder civil? Hacer que se cumplan ¿cuáles mandamientos? Los de la segunda tabla. El poder civil a usted lo puede meter preso por robar, por matar, por calumniar a un hermano y por cometer adulterio. Saben que algunos países el poder civil o los gobiernos civiles mandan a la cárcel cuando alguien comete adulterio. En algunos países que se duermen los gobiernos, pero en otros países el poder civil castiga eso, porque tiene que ver con qué tabla, con la segunda tabla. El poder civil no puede meterse en la primera tabla. Por ejemplo, el poder civil no puede decirnos a nosotros, mire, está equivocado en guardar el domingo, va a ir preso por eso. O está equivocado en guardar el sábado, va a ir preso por eso. Esa no es la esfera del ¿qué? Del poder civil. El poder civil puede mirarme que estoy adorando una piedra o una vaca, cualquier cosa. El poder civil no puede llevarme preso por eso, porque esa no es la esfera. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Si el poder civil se mete en la esfera que no le corresponde, eso suena a persecución.
Y aquí vemos de que la bestia con cuernos de cordero se mete en la primera tabla, o sea que va a ir en contra de sus principios, separación de iglesia y Estado. Ahora, la frase "y será" tiene que ver con recobrar la persecución perdida. Y será ayudado por ¿qué nación? Los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿cuándo será eso? Eventos de los últimos días, página 112, dice lo siguiente: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que habitan en ella adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Y noten cómo dice el final de esta cita: esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, por obligación, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Cuándo es que el papado se le va a sanar la herida? Cuando Estados Unidos haga obligación el decreto dominical. No es porque si querés, porque dice el texto "y hacía". Saben de que como adventistas hemos sido nosotros, se burlan muchos cristianos de nosotros. ¿Cómo es eso que va a venir una ley dominical? Eso es absurdo. La marca de la bestia no tiene nada que ver con domingo, tiene que ver con un chic, dicen los protestantes. Fuera de contexto. Si el conflicto final va a ser por la adoración, obediencia a Dios o obediencia a la bestia. Pero ¿saben algo, hermanos? ¿Cómo es posible que se decrete una ley dominical por la fuerza? ¿Cómo es posible? ¿Podría llegar a suceder eso? Y les voy a explicar algo muy importante, hermano. La Biblia dice que esta bestia segunda habla como dragón. ¿Qué simboliza el dragón en la Biblia? A Satanás. ¿Cómo habla una nación? ¿En qué sentido habla una nación? Por sus leyes y decretos. Esta nación de los Estados Unidos, hermanos, ya está hablando como dragón. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué dos instituciones divinas Dios santificó en la creación? El matrimonio y el sábado. Ya Estados Unidos ya empezó a atacar la primera institución. ¿Cuál es la primera institución que Dios santificó? ¿Ah? El matrimonio. ¿Ya la atacó a Estados Unidos? ¿En qué manera? Aprobando legalmente el matrimonio gay. Y esto se está poniendo color de hormiga, hermanos. Porque los homosexuales están teniendo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Si usted habla en contra de ellos, en Estados Unidos puede ir enjuiciado y hasta preso y pagar una gran multa. Inclusive hoy en las redes sociales ni pueden ni hablar en contra de los homosexuales porque le bloquean las redes sociales. Se está poniendo color de hormiga esto. Ya Estados Unidos empezó a sacar la lengua como dragón. Hoy solamente el diablo falta que ataque ¿cuál institución? El sábado. El diablo no es tonto. Los que son tontos son los protestantes que no estudian la Biblia ni las profecías. Estados Unidos ya empezó a sacar la lengua como dragón al aprobar el matrimonio gay. Atacó el matrimonio. Solo falta el diablo que ataque el día santo de Dios. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Imponiendo por la fuerza un día de reposo espurio que fue creado ¿por qué sistema? Por la bestia. El conflicto final no tiene nada que ver con un chics. Tiene que ver con obedecer mandamientos de Dios y obedecer mandamientos de hombre. El diablo se burla de los protestantes cuando interpretan las profecías de una manera equivocada y señalan con el dedo el lugar equivocado. Dice
dice Elena de Guay, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara el signo característico de su supremacía. Y vemos cómo el papado está imponiendo de una manera sutil una ley dominical, como decir el día de la familia, el domingo el día de la familia, que debe de guardarse. Pero detrás de todo eso va, como dice el Espíritu de Profecía, el papado es como el camaleón, se está preparando para dar su último golpe decisivo. Y mire cómo dice esta cita, Espíritu de Profecía, tomo 4, página 444 y 445. Esta cita está también en el libro Maranata, página 193. El último conflicto. En el último conflicto, el sábado será el punto especial, controvertido en toda la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se sentirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a la institución de la iglesia y a la ley del país. Lo mismo que pasó en los tiempos de Cristo, lo mismo que pasó durante la Edad Media. Los que se oponen a la unión de iglesia y Estado, eso se desata ¿en qué? En persecución. El romanismo del viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos. Interesante, porque el conflicto tiene que ver con obedecer a Dios o obedecer a la bestia. Esta es la fase, será recobrar de nuevo la supremacía papal y empezar a perseguir al pueblo de Dios. Pero hoy ya no serán valdenses ni albigenses, se llamarán como adventistas del séptimo día. Allí se verá quién es el verdadero adventista del séptimo día. ¿Qué significa la expresión subir del abismo? Porque dice que cuando la bestia será, sube del abismo para ir a ¿qué? Ir a perdición. Por falta de tiempo, hermanos, no les puedo dar muchas citas, pero la frase subir del abismo tiene que ver, el abismo en la Biblia es símbolo del lugar de los muertos. Esta es una referencia a que la bestia resucita. Resucita. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios, donde será ayudada por todos los poderes políticos y religiosos. Mire cómo dice esta cita. En el libro Conflicto Inminente, página 63, párrafo 2. Hablando qué significa subir del abismo. La palabra de Dios nos ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma, dice, está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Notaron esta cita, hermano? Esas grandes catedrales que vemos hoy, católicas, hay grandes sótanos. Allí es donde van a torturar y masacrar ¿a quiénes? Al pueblo de Dios que se oponga a los dogmas católicos. Está acumulando ocultamente sus esfuerzos y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya se le ha sido concedida.
pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá a persecuciones. El papado está pronto por subir del abismo, hermanos. Aunque usted no lo crea, esto está hueliendo a persecución. Tremendo, hermanos. ¿Qué significa la palabra ir a perdición? Porque la bestia se le va a sanar la herida, volverá a ser, subirá del abismo, pero después de que sube el abismo, irá a perdición. ¿Qué significa ir a perdición? Esta simbología, hermanos, viene de una historia que le encontramos en 1 Reyes, capítulo 21, versículos 23 a 24, donde Jehú mató a Jezabel la ramera. ¿Saben de que la ramera Jezabel es equivalente a la prostituta de Apocalipsis 17? En los tiempos de Elías, Jezabel tenía poder sobre Acab y sobre los falsos profetas de Baal. Controlaba el poder civil y poder religioso en los tiempos de Israel. Una triple alianza se unió para matar a Elías. Al final a esta ramera le fue mal, porque Jehú, dice la profecía, el rey Jehú y otros reyes que venían con él, mataron a Jezabel, la tiraron por la ventana y salpicó el piso. Y cuando bajaron para enterrarla, dice ahí la cita que les di, ya los perros se habían hartado ¿qué? Las carnes de Jezabel. Esta tipología es exacta con la profecía apocalíptica. Los reyes políticos que ayudan a la ramera y persiguen al pueblo de Dios al final de la historia, estos mismos reyes políticos se comerán y se hartarán ¿a quién? A la ramera. O sea, la van a destruir como fue destruida Jezabel. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Noten lo que dice versículo 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán ¿qué? A la ramera. Si ustedes notan en los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 17, estos reyes de la tierra fornicaban con la ramera y le ayudan a perseguir al pueblo de Dios. Pero al final estos reyes, ¿qué hacen con la ramera? La devoran y la dejarán asolada y desnuda. La destruirán. ¿De qué manera se cumplirá esto, hermanos? Les voy a explicar algo así, porque ya es noche. Los últimos capítulos del conflicto de los siglos dicen lo siguiente: que las muchedumbres que ayudan a la ramera para recobrar el nuevo orden mundial al final de la historia se vienen a dar cuenta demasiado tarde que fueron engañados por sus líderes religiosos, tanto sacerdotes como ministros. Y cuando se dan cuenta que fueron engañados, esta misma gente que usaba las armas para perseguir al pueblo de Dios, se volcan contra ¿quiénes? Contra sus dirigentes. Los 10 cuernos dejan a la ramera como desolada, vacía y desnuda, porque devorarán sus carnes. La profecía se cumplirá. La bestia irá de nuevo ¿qué? A perdición. La misma gente que la apoyaba, los mismos reyes de la tierra que la apoyaban, los mismos magnates de la tierra con los que fornicaban, estos mismos le van a dar ¿qué? La van a matar, porque irá a perdición. La bestia que era, no es y será, está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Captaron, hermanos, cómo la profecía se va a cumplir? Y esto está pronto por cumplirse, hermanos. Viene un tiempo donde se probará la fe de cada adventista del séptimo día. Y yo siempre lo digo en mis sermones, en mis estudios: hoy es fácil ser adventista. Hoy es fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Cualquiera viene con la Biblia en la mano, con su lección de escuela sabática, con su himnario bien bañadito para la iglesia los sábados. Pero cuando venga esta crisis, se pondrá color de hormiga. Ahí se verá quién es quién cuando seamos amenazados de muerte. Seremos privados de nuestros hogares, de toda ayuda económica, política y civil. No se los permitirá comprar ni vender, porque este sistema va a controlar la economía
política y religiosa. Ahí se verá quién es quién. Pero si somos fieles, dice la profecía, su pan y sus aguas estarán ¿qué? Seguras. Pero si hoy que estamos en tiempo de paz no somos fieles, somos tan flojos, somos tan tibios, que con una media priguita que cae ya no venimos. Y cuando venga la crisis, hermanos, somos tan canallas de que por $3 más que los pagan en el trabajo, ya dejamos de venir a la iglesia el sábado y lo quebrantamos. Los jóvenes son tan inútiles que solamente porque el profesor les dice, te voy a aplazar la materia, si no venís a hacer el examen sábado, ahí van. Y eso es que estamos en tiempo de paz, que a nadie lo afusilan, a nadie lo matan, como fue en la Edad Media. Y cuando venga la crisis, dice la profecía, si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás cómo? Con los de a caballo. Hermanos, aunque usted no lo crea, no es alarmismo ni fanatismo. Pronto veremos que Roma plantará sus estandartes y empezará a perseguir a todos aquellos que denuncien este sistema y se opongan a observar un día falso que Dios nunca santificó. Hermanos, hoy que estamos a tiempo debemos de consagrar nuestras vidas y prepararlos y estudiar las profecías. Hoy que tenemos este libro, porque este libro, según dice el Espíritu de Profecía, va a ser quitado, pero lo que tengamos en la mente nadie lo quitará. Si usted se aburre, hermano, en un estudio de 1 hora, hay hermanos que se aburren, ¿va? Se aburren. Y como están tan desesperados por irse, no se les quedó nada en la mente. ¿Sí o no? No se les quedó nada en la mente. En cambio, si usted estuviera en acción siguiendo al hermano Rafael aquí, vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí, vamos a ver, ni sentimos a qué hora pasó el tiempo. Pero como estamos desesperados por irlo, hermanos, tremendo, hermano. ¿Ustedes creen, hermano, que cuando seamos llevados a los concilios y los tribunales van a... Hermano Rafael, llámemelo de Salvador, venga, mire, ¿qué les digo? Ahí vamos a responder cada uno por nuestra fe. Y mire, hermano, les predico yo aquí, al rato se les olvida lo que les acabo de decir. Qué memoria la que tienen, va. Yo me afligo. Y yo pensé que solamente en mi iglesia era así. Hermanos, esto no es broma, es algo que los debe de preocupar, hermano. Debemos de memorizarlos estos temas porque la crisis está pronto por estallar. El papado se está ocultando como un camaleón, porque pronto Estados Unidos va a decir, observen el día domingo como día de reposo por ley. Y todas las naciones seguirán su ejemplo, dice el Espíritu de Profecía. Y cuando suceda eso, va a haber un pequeño grupo, como un Mardoqueo, porque la minoría siempre es perseguida, hermanos. Hermanos, hasta aquí llegamos y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Estamos claros? Amén.